muy buena. No, pero que es llamativo, es increíble. En realidad ya disminuyó un montón cuando se cayó y se revocó que eso me pasó. En un momento se dejó el programa de asistencia y de convenio con el Ministerio de Salud y Acción Social, se cayó y ahí dejamos de ver reumáticos, porque los reumáticos que veíamos era el chango que me traían de Tucumán, de San Juan, de Misiones, no eran los tipos de acá. Era llamativo, pero bueno, es una de las características de la enfermedad. La definición es esta, digamos, no merita ni que lo digamos, pero está bastante claro de qué estamos hablando. Esto ya lo vimos, digamos, la importancia, y acá tiene mucha importancia entender o mirar esta enfermedad contemplando todas las estructuras que conforman el aparato valvular mitral. Es muy importante para decidir la intervención, porque puede estar todo afectado, digamos, las válvulas, el anillo, y sobre todo, muy importante, determinar la magnitud del compromiso del aparato subvalvular mitral. ¿Sí? No hay duda, así en términos generales, cuando uno habla de estenosis mitral, hablas en la inmensísima mayoría de los casos de fiebre reumática, por eso que varía tanto cuánta estenosis mitral vas a ver según donde trabajes. Lo que más frecuentemente ves es fiebre reumática en gente joven o gente de edad media de la vida en una etapa laboralmente activa, que es lo más tremendo de esto. Afecta a gente joven en edad laboral y bueno, por ende a mujeres que aunque no, si están trabajando, pero si no están trabajando, y en las clases sociales pasa mucho más, en edad fértil con múltiples embarazos, que para una mujer con estenosis mitral es una tragedia. No quita que no haya otras formas de estenosis mitral, obviamente formas congénitas que siendo adultos no van a ver, van a ver por ahí en la población muy añosa por calcificación del anillo mitral, puede llegar a dar estenosis mitral, no es lo más frecuente, pero lo pueden encontrar. Pero en términos generales, la charla de hoy va a rondar alrededor de lo que es, pero inmensísimamente más prevalente que el resto, que es la fiebre reumática, obviamente. El diagnóstico de fiebre reumática lo conocen sobradamente, los diagnósticos de Jones, criterios mayores, menores, con documentación de infección por estreptococo beta hemolítico de grupo A. Esto es una obviedad, la repetimos desde que estamos en la facultad, o lo que sea. Respecto a algunas cosas, respecto a la epidemiología, y está clarísimo que esto es una enfermedad de la que no deberíamos estar hablando. Cuando uno analiza cuáles son los determinantes de esta enfermedad, ves que hay factores socioeconómicos y ambientales, digamos. Claramente esto lo ves en bolsones de pobreza, donde hay malnutrición, condiciones habitacionales malísimas. Todo esto facilita no solo la infección, sino la rápida diseminación de infecciones por estreptococo del grupo, estreptococo beta hemolítico, y también con factores que nos competen a nosotros. Y los factores que nos competen a nosotros relativos a esta enfermedad son múltiples, algunos que no podemos ni manejar, que son la falta de recursos o la distribución inequitativa de los recursos. Esto te toca lo que te toca, laburar donde laburás y hacer lo que podés con lo que tenés. Pero después también hay falta de entrenamiento del personal o inadecuada percepción del problema, digamos, del personal de salud a esto, digamos, no darle bola a la faringoamigdalitis estreptocóxica y no tratarla, ese tipo de cosas, porque esta es una enfermedad que empieza ahí. En realidad, si no hacemos buena prevención primaria de la faringoamigdalitis estreptocóxica, estamos cagados. Entonces, hay parte que nos toca a nosotros también, más allá de las condiciones socioeconómicas y ambientales. Dicho esto, no sorprende, digamos, como esta es una enfermedad muy linkeada, muy vinculada a estas cosas, que la prevalencia sea extremadamente heterogénea. Digamos, Estados Unidos, Canadá, Europa, la verdad que la prevalencia es bajísima. Y después tenemos otros lugares donde, qué sé yo, África o India o algunas subpoblaciones chiquitas de Oceanía que tienen una predisposición particular a esta, tiene una prevalencia extremadamente distinta. Es enorme la diferencia que hay. Simplemente esto refleja una incidencia de la enfermedad, como ven ahí, que es extremadamente distinta. Por poner ejemplos, en países industrializados es 1 en 100.000, mientras que en Sudán u otros países africanos
es muchísimo mayor. En los últimos años, por supuesto que se ha visto, y lo que decíamos recién, una disminución dramática de la incidencia y la prevalencia de cardiopatía reumática en los países industrializados. El tema es que los países industrializados representan globalmente menos del 20% de la población global. Hay lugares que demográficamente hiperpoblados, con muy mal sistema de salud, muy mala percepción del problema, con tasas altísimas de incidencia y de prevalencia de esta enfermedad. O sea, es una enfermedad de la inequidad, de la exclusión, básicamente, como puede ser la tuberculosis también en algún punto. El monto de enfermedad, simplemente para poner algunos números, fíjense, casi un cuarto de muertes por año son atribuibles a cardiopatía reumática, es un montón. Existe una sociedad, imagínense que existe una sociedad de enfermedades valvulares que es una sociedad internacional que, porque si uno trabaja en Estados Unidos no va a saber esto, pero visión panorámica, una sociedad se tiene que hacer cargo de la visión global de la enfermedad y tiene destinado un grupo para cardiopatía reumática. ¿Sí? Trabaja mucho en Australia, mucho en Oceanía, mucho en África. ¿Sí? O sea, es algo frente a lo que claramente te vas a encontrar, depende de dónde trabajes. Y estos números que dije acá probablemente esté subestimada. Los números esos seguramente son mucho mayores. No solo por reporte, sino porque hay una diferencia enorme en términos diagnósticos. Si yo me baso exclusivamente en un screening clínico, ocultar o qué sé yo, o si hago screening ecográfico. Probablemente ese screening ecográfico no sea costo efectivo, pero fíjense las diferencias que hay. Con el screening clínico, más o menos la prevalencia, estos son en chicos, ¿sí? Estos en países africanos. Ahora, si le agrego el screening ecográfico, impacto cardíaco sobre las válvulas fundamentalmente, por lo que más da la cardiopatía reumática, no exclusivamente, pero lo que más da es cardiopatía valvular, la diferencia es gigante. Entonces esos números seguramente, que ya son medio astronómicos, seguramente están subestimados. Este mapa así muy heterogéneo no llama la atención que también se replique, si uno lo pone encima al mapa de prevalencia de cardiopatía reumática con algunos otros indicadores que tienen que ver con la inequidad en la distribución de los recursos y todo, se replican ping y ping y ping y fíjense, es lo mismo, expectativa de nacer. Estados Unidos, Europa son los que mejor expectativa tienen. África subsahariana la que más tiene, que es la que tenía más prevalencia acá. ¿Sí? No, a ver, llama cero la atención esto, ¿no? De la misma manera con mortalidad infantil. ¿Dónde hay más mortalidad infantil? África subsahariana, que es la que más prevalencia tiene de esto. También en India y también en algunos lugares de Oceanía. Ingreso per cápita, lo mismo. Es lo mismo. El mapa se replica, con lo cual es bastante claro que la cardiopatía valvular reumática replica inequidades y va de la mano de otros indicadores que también replican inequidades. ¿Sí? Mortalidad infantil, expectativa al nacer, ingreso per cápita. Para poner en números o en perspectiva la historia natural, la verdad que los pacientes con cardiopatía reumática están asintomáticos durante mucho tiempo, incluso 1 o 2 décadas. Si bien hay una, que lo dijimos el otro día, una gran variabilidad geográfica de formas de presentación. Nosotros la verdad que tenemos en la infancia no tenemos tantas formas agresivas de presentación de cardiopatía reumática como en otros países, fundamentalmente África. Pues esto depende de la interacción de una noxa con la predisposición individual. Nosotros evidentemente debemos tener algo que hace que respondamos de manera diferente. Pero durante mucho tiempo los pacientes pueden estar asintomáticos. Lo que sí, desde una vez que debutan los síntomas, la verdad que en un lapso, porque 10 años en el devenir de la vida de una persona es un corto periodo de tiempo, rápidamente o en pocos años se tornan casi invalidantes. ¿Sí? Fíjese que la sobrevida a 10 años sin tratamiento, o sea, el tornarte sintomático también tiene un impacto vital enorme. ¿Sí? Sobre todo si tienen hipertensión pulmonar severa, que vamos a hacer una mini disposición o presentación de específicamente los pacientes con estenosis mitral y hipertensión pulmonar,
porque la verdad que es un ítem al cual hay que prestarle muchísima atención. A ver, ¿de qué se mueren? Se mueren claramente de insuficiencia cardíaca, se puede morir de otras cosas, pero lo más importante como causa de muerte de los pacientes con cardiopatía reumática es insuficiencia cardíaca, fundamentalmente por cardiopatía valvular. Después, por supuesto, puede tener embolia sistémica, fundamentalmente un accidente cerebrovascular y la comorbilidad, morbimortalidad de un stroke, no lo va a discutir nadie, pero fundamentalmente se mueren de esto. La sobrevida sin cardiopatía reumática depende, y esto tampoco llama la atención, de la severidad de la carditis. Cuanto más agresiva la carditis reumática, peor expectativa de vida voy a tener. Así que los pacientes que tienen una carditis moderada severa tienen una expectativa de vida mucho peor. Y por supuesto la severidad muchas veces depende de la recurrencia de la carditis. Por eso es importante no solo el tratamiento de la prevención primaria, profilaxis primaria, tratamiento de la faringoamiloiditis estreptocóxica, sino también la profilaxis posterior de recurrencias. Porque cuanto más recurrencias, más impacto, más carditis, más afección valvular, peor pronóstico. De ahí la importancia de la profilaxis secundaria con bencetacil, posterior a haber tenido fiebre reumática. En la guía decía que bencetacil una vez al mes, sobre todo en la población que ya ha tenido una infección inicial. Ahora lo vamos a tocar, eso y la duración también. Sí. A mí no queda del todo claro en la guía la duración, ¿sabes? La duración es bastante flu. Y penicilina oral, pero tengo entendido que no hay disponibilidad en la Argentina de la penicilina oral. No, pero lo que más se usa es el bencetacil, una inyección intramuscular. Sí. A mí, de hecho, yo de chico, me acuerdo, después me hice eco y no tengo cardiopatía reumática. Pero mi viejo era cardiólogo y yo tuve, no sé si todo el tiempo tenía faringitis, y en algún momento mi viejo me hizo una antistreptonasto, una antistreptolicina, y dio alta, por eso yo me acuerdo, y me estuvieron dando bencetacil, y no tenía el suero indoloro, el solvente indoloro. Yo te quedaba una forma con el culo roto mal, no sabía lo que era el bencetacil. ¿Y cuánto tiempo se lo hizo? Y bastante tiempo me lo hizo. No es que me hizo 3 meses. Yo sabía que llegaba el bencetacil y quería salir cagando. No, en serio, era un dolor, era una cosa espesa, blanca. Sí, se tapaba la aguja cuando estaba pasando. Se tapaba la aguja, tal cual. Sí. No, me dijo, me torturó bastante tiempo eso. Yo me hice algún eco por alguna otra razón después, nunca me dijeron, che, tenés indicio de agresión reumática, no sé. Bueno, y esto tampoco llama la atención, que a los chicos cuyas madres tienen menor nivel de instrucción les va peor, lo cual tiene sentido, son subgrupos poblacionales que consultan menos o consultan a peores lugares, hacen peor la profilaxis, se enferman más, les va peor. Este es un trabajo brasileño donde correlacionó estas 3 cosas, digamos, la severidad, las recurrencias y el nivel de instrucción materna. A ver, la anatomía patológica de la estenosis mitral que muestra, esto, lo que ustedes vieron, ¿se acuerdan la foto que les mostré el otro día? Pero tiene mucho engrosamiento de las márgenes valvares, rigidez. Esto es muy importante, la fusión comisural. O sea, la disminución del orificio y la restricción de la apertura tiene que ver con un poco todo, pero es muy importante porque es donde actúa la valvuloplastia con balón, actúa liberando la fusión comisural. ¿Sí? Entonces es muy importante como mecanismo de estenosis y como potencial para liberar la estenosis. La valvuloplastia con balón, sea doble balón, sea de novo, y ahora lo vamos a ver, actúa liberando la fusión comisural. Bueno, esta es una foto de esto, digamos. Esta ya la vieron. Sí. Habíamos hablado, ¿se acuerdan? De la posibilidad de cirugía reparativa o plástica de esto, que es casi una entelequia, digamos, poco probable que funcione. El mecanismo subyacente, en esto no me voy a detener mucho, obviamente esto es una inflamación, una reacción antígeno-anticuerpo, es inflamación. Básicamente lo que hay son marcadores de inflamación en las válvulas afectadas, digamos, con infiltrados macrofágicos y hay mucho vaso de neoangiogénesis. ¿Sí? Fíjense la diferencia entre una válvula con y sin inflamación. Y también marcadores de mineralización, de osificación. ¿Sí? Fíjense lo que es
con distintos marcadores, distintos, digamos, colorantes, me salía. Técnicas de tinción. Parece que el trabajo en la calle Avellaneda está intiniendo remeras, colorantes. Son válvulas que expresan material de osificación y fenómeno de osificación mucho más que una válvula no reumática. Esto incluso es una micro TC con reconstrucción 3D. O sea, el calcio, la inflamación como base y la calcificación como daño estructural es un hallazgo paradigmático de esta enfermedad. Esto no le demos mucha pelota. Una vez en la ecocardiografía, igual que para las otras tres valvulopatías, ahí está. Una vez más, y nos sorprende el ecocardiograma, la ecocardiografía es la herramienta fundamental para seguimiento y decisión de estos pacientes. Al eco le vamos a pedir, ¿se acuerda que le pedíamos distintas cosas en el contexto de IM? Que me dé el mecanismo regurgitante, la severidad, que me estime la presión sistólica pulmonar, parámetro de fracción sistólica de IBD, valvulopatía concomitante. En esto también le pedimos algunas cosas. Uno, que me dé la severidad de estenosis mitral, definida por área y por gradientes extravalvulares. La etiología, digamos, para ver si esto es realmente reumático o tiene alguna otra etiología. La ecografía transtorácica es la que utilizamos para confeccionar. ¿Ustedes escucharon hablar del score de Wilkins? Sí. Bueno, esto se hace con ecografía, son 4 puntos, ahora lo vamos a ver muy por arriba. Es con ecografía transtorácica y que permite estimar qué factibilidad de valvuloplastia exitosa tenemos, ¿sí? Esto también lo hacemos y se lo pedimos al eco. Por supuesto, nos permite estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar, el hallazgo o documentación de trombos intracavitarios, sobre todo dentro de la aurícula izquierda. Fundamentalmente lo puedo ver por ecografía transtorácica, tiene que ser muy grande para verlo, pero si no, recurriremos a la ecografía transesofágica. Fundamental la definición de valvulopatías asociadas o no, sobre todo ustedes saben que el compromiso valvular combinado es muy frecuente en los pacientes con estenosis mitral, así que eso sí hay que interrogarlo bien, y obviamente parámetros de función sistólica biventricular. El área la determinación del área la hago por planimetría o por lo que se conoce como tiempo de hemipresión. Esto lo saco con ecografía transtorácica, lo saca la máquina, digamos, pero son las dos maneras que tengo para calcular el área valvular mitral. Se entiende por una estenosis mitral severa cuando tengo un gradiente por debajo, un área por debajo de 1 y un gradiente medio. Yo te diría por encima de 10, ya es para mi gusto, es severa. Son números que incluso no saben lo que varían con las condiciones de cargas. Las valvulopatías estenóticas son muy susceptibles o muy lábiles a las modificaciones de las condiciones de carga. El uso de los betabloqueantes, por ejemplo, les puede hacer cambiar la estimación de la severidad de la válvula y el comportamiento clínico de manera enorme. Ustedes reciben una mujer embarazada con 14 de gradiente medio, que está a 100 por minuto, le ponen betabloqueante, la llevan a 60 por minuto. Yo le puedo asegurar que el gradiente medio se le va a ir a 8, cambia pero radicalmente, o una mujer embarazada o no embarazada, cualquiera, pero controlar las condiciones de carga, sobre todo la frecuencia cardíaca y el impacto que tiene sobre la condición hemodinámica es gigante. Tiene una morfología muy particular, digamos, para hacer esto, digamos, para poder hacer esto, es decir, la etiología. El ecografista se va a basar en esto, en determinadas características ecográficas de la válvula en sí misma. Lo más característico es la apertura en dos, como ya lo habíamos visto en la clase de IM cuando les mostré algunas fotitos, esa válvula que era muy brillante, que no es que tenía válvulas gordas, pero sí por ahí finas y brillantes, y que abre en domo. Y abre en domo porque está calcificada, fusionada la comisura y porque tiene el aparato subvalvular muchas veces calcificado, acortado, que no le permite la apertura esa amplia que hace la válvula mitral. Abre como durita así y en bloque, ¿sí?
Las válvulas están frecuentemente engrosadas, tienen fusión comisural y es muy importante ver el compromiso de todo el aparato, todo esto que está acá abajo. ¿Sí? Fíjense cómo las cuerdas tendenosas están gruesas y brillantes, o sea, están llenas de calcio. El paciente seguro tiene compromiso del aparato subvalvular mitral. Esta es un poco la imagen que les había mostrado el otro día, ¿ves? Cómo abre, que no son válvulas gruesas, redundantes como las que veíamos de la enfermedad de Barlow. Son más bien finas, pero son brillantes y abren así, no es que abren así. Estas valvulitas, el tip valvular que está acá, debería estar acá arriba, porque debería abrir así ampliamente. Y se queda pegado, abre así. ¿Sí? Esto es lo mismo, esto, bueno, también, recién tampoco le pasé al pendrive los archivos de video para que se vea, pero este paciente tiene enfermedad mitral, este jet lo van a ver así porque tiene estenosis y después lo van a ver meterse en toda la aurícula izquierda cuando en diástole. Que es muy distinto a esto, ya lo mostramos. Yo se lo vuelvo a mostrar para ver la diferencia que hay entre esta válvula, no tiene nada que ver esta válvula, los dos pueden tener insuficiencia mitral severa y esta válvula, pero son morfológicamente no tienen nada que ver una con la otra. ¿Sí? Bueno, lo dicho antes, el eco transesofágico obviamente tiene mucha más sensibilidad para detección e identificación del trombo dentro de la aurícula izquierda. La verdad que los eventos tromboembólicos son medio una tragedia en estos pacientes, son muy prevalentes. Fíjense, el 40% de los pacientes con estenosión mitral tienen FA en algún momento de la vida, o sea, permanente o paroxística. Bueno, obviamente solo predispone a embolia sistémica, de la cual el drama es que sean los vasos cerebrales, que tienen un porcentaje no menor. ¿Sí? La verdad que esto es algo que deberíamos tratar de evitar realmente, porque no solo la mortalidad, sino hay gente joven con una morbilidad enorme, gente joven en edad laboral. La verdad que un stroke en esta gente, uno no anda por la vida viendo un montón de strokes en gente joven, tiene que tener una condición bastante particular para tener 30 años y estar hemipléjico. Bueno, en esto lo ves, en esto lo ves. El transesofágico lo usamos también para guiar la valvuloplastia percutánea. Ya saben, la valvuloplastia es por punción transeptal, acceso venoso, llego hasta la aurícula derecha, es lo que ven acá. Ahí ven la aurícula derecha, aurícula izquierda, y ahí ven como el septo interauricular, como que lo está empujando, ahí se está haciendo la punción transeptal. ¿Sí? Metes el dispositivo acá, ¿sí? Y te vas a la aurícula izquierda, acá ya, ahí ya está el catéter, después lo tenés que pasar por acá, por el plano valvular mitral hacia el ventrículo, que es lo que está acá. O sea, acá punzaste, ahí estás en la aurícula, lo tenés que pasar acá. Esto que ven infladito acá, esto es ahora vamos a ver es lo que se llama doble balón, no es el doble balón, perdón, es el balón de Inoue. Es un balón, dije doble porque tiene dos segmentos dilatadores, ¿sí? Uno que es distal, que es lo que te permite volver a inflar, otra vez para atrás y te da, como que te frenas en el plano valvular mitral. Inflas el otro, ¿ves? Tienes un segmento, otro, y la válvula queda en el medio del último segmento que vos inflás. Y este inflado acá, esto le da estabilidad. Este globo acá le da estabilidad en el plano, no se te está moviendo, no está entrando a la aurícula, le da cierta estabilidad. Y después tenés el segmento dilatador, que es el que está acá, que es el que va a funcionar fundamentalmente por ruptura de la fusión comisural. El tratamiento, el tratamiento de la estenosis mitral tiene una pata médica y una pata invasiva. Digamos, la médica tenemos por un lado lo que es relativo a la profilaxis endocarditis bacteriana, después el tratamiento de la fiebre reumática, que lo que venimos diciendo, profilaxis con prevención de la infección estreptocóxica inicial y la profilaxis para prevenir recurrencia, la anticoagulación vinculada al riesgo de enfermedad tromboembólica. Respecto de las profilaxis, que eso también hablamos algo el otro día, ¿no? Que hace unos años la profilaxis se le daba casi a todo el mundo, era muy difícil no indicarle profilaxis. Esto es lo que se hacía, dicho sea de paso, hoy o ayer se murió Bramwell.
Bueno, en los libros históricos de Bramwell, el riesgo, digamos, o la indicación de profilaxis estaba basada, por un lado, en el riesgo relativo. No cualquier cardiopatía tenía el mismo riesgo de infectarse. Fíjense que la estenosis mitral era una que se concebía como de alto riesgo, ¿sí? No era lo mismo tener una estenosis mitral que tener un prolapso mitral sin insuficiencia mitral, por ejemplo, lo cual tiene sentido. Pero históricamente nos manejaban con esto, con cardiopatía de base y el procedimiento al cual se iba a someter. Se le decía a cualquier cosa, qué sé yo, una cistoscopía le hacía profilaxis. En realidad eso fue durante muchos años así, a casi todos se le daba profilaxis, hasta el 2008 que sale como un documento del American Heart y del American College, un poco, digamos, para mi gusto muy revolucionario, porque de darle a todo pasamos a no darle a nadie casi. Y yo creo que hoy por hoy estamos a mitad de camino. Este documento del 2008 proponía darle a pacientes con prótesis valvulares, lo cual me parecía bien, a los pacientes que habían tenido una endocarditis previa, porque tener una endocarditis previa te predispone a que tengas una segunda, son válvulas dañadas, a pacientes con cardiopatías congénitas no reparadas cianóticas, por ejemplo, y a pacientes con trasplante que reciben una válvula regurgitante. O sea, lo restringía un montón, y respecto a los procedimientos, era casi exclusivamente los pacientes que requerían procedimientos odontológicos que implicaran mucha manipulación y sangrado del tejido gingival. El resto, endoscopia digestiva alta, baja, cirugía de próstata, salvo que vos estés operando o interviniendo o endoscopizando un área infectada, si vos le haces una endoscopía a un tipo con un absceso rectal, obviamente haces de profilaxis. Pero si haces una endoscopía de control, porque el tipo tiene 65 años y tiene un prolapso mitral con IM leve, la verdad que no tenés mucho argumento para darle. ¿Sí? Hoy creo que estamos medio a mitad de camino. No es que caer, yo creo que damos mucho más que esto y mucho menos que lo que dábamos antes, como profilaxis. Bueno, esto ya lo dijimos, el tratamiento de las infecciones estreptocóxicas está claro. Y de las recurrencias, un poco lo que decías vos, ¿viste? ¿A quién o durante cuánto tiempo? Penicilina benzatínica, cada 4 semanas, qué sé yo. Dependía bastante, o depende bastante, de la presencia o no de daño valvular, porque vos pudiste haber tenido fiebre reumática y no tenés gran cosa, o podés tener una estenosis mitral severa, no es lo mismo. Los pediatras obviamente son los que más escriben de esto. Durante mucho tiempo hicimos esto, durante por lo menos 10 años, los pacientes que tenían daño valvular evidente, ¿sí? O hasta desde el último episodio o hasta los 40 años. Yo creo que nadie hacía esto, hasta los 40 años nadie le daba profilaxis. La recomendación era esto, igual el nivel de evidencia para hacer estas recomendaciones era súper marginal. Yo no creo que hoy esté, bueno, como decís vos, las guías son bastante flu en cuanto a la indicación de durante cuánto tiempo, y depende de las poblaciones. Por ejemplo, poblaciones que están muy expuestas a infecciones estreptocóxicas. El personal de salud o las maestras jardineras o las niñeras que están mucho en contacto con chicos que tienen faringitis, bueno, en eso por ahí está recomendado, si tienen daño estructural, si tienen cardiopatía reumática, está indicado hacerlo mientras estén expuestos a eso. La anticoagulación, bueno, no hay duda que la FA sea paroxística o no, hay que anticoagularlo. La verdad que yo tengo una mecha bastante corta para anticoagular a los pacientes con estenosis mitral reumática. Obviamente no hay ninguna duda, nadie va a discutir FA paroxística o crónica, nadie va a discutir el tipo que tiene un evento embólico previo o que tiene documentado trombo auricular izquierdo. Después podemos discutir el tipo que está en ritmo sinusal, que no tiene solo estenosis mitral, tiene IM, tiene enfermedad mitral y tiene aurícula grande. Ese es más discutible, que tenga IM lo ayuda a lavar la aurícula si querés y tienen menos tasa de estenosis mitral. Son recomendaciones que van a depender un poco
del paciente, de lo que vos charlés con el paciente, del riesgo de sangrado y de la posibilidad de sostener una anticoagulación segura también. Si vos tenés un tipo que tiene un riesgo de sangrado bajísimo, que vive en un medio continente y va a poder hacer un control de la anticoagulación adecuado y demás, bueno, vos por ahí como recomendación 2A lo haces. Lo que no se puede discutir es esto. Eso está claro que lo tenés que anticoagular. Respecto del tratamiento invasivo, bueno, percutáneo, la valvuloplastia o cirugía. En una época, estas son las primeras cosas que se hacían, valvuloplastia o miserotomía cerrada, era una atriotomía y digamos, a ciegas, identificaba el cirujano la fusión comisural y la rompía con los dedos. Después se empezó a hacer abierta, que esto todavía se hace, digamos, se aborda el plano mitral y con un bisturí, digamos, con mucho cuidado, se liberan las comisuras y la verdad que es una alternativa, para mi gusto piola, cuando el paciente tiene que encarar una cirugía valvular combinada. Tiene que reemplazar, le tenés que poner una neuroplastia tricúspide, un reemplazo aórtico y si no, tenés bombas eternas. Circulación extracorpórea eterna con todo lo que eso implica. Y la verdad que andan muy bien y es un procedimiento muy durable la liberación quirúrgica a cielo abierto de las comisuras mitrales. Entonces, para cirugía combinada, en buenas manos a mí no me parece una mala alternativa. El balón que más se usa es el balón de Inoue. Esto olvídense, está descrito, nunca usamos uno. El doble balón nosotros lo usamos en el 2001, cuando en el default, que todo el dólar pasó de 1 a 4, bueno, todo era carísimo, el balón de Inoue era casi inaccesible, entonces empezamos a usar doble balón. Acá el doble balón se llama porque son dos balones, digamos, son dos globos que acá los ven medio superpuestos, pero ven que tienen dos guías y tienen estas guías residuales. El acceso es transeptal en las dos técnicas, en el Inoue y en este. A mí el problema que tiene, para mi gusto, técnicamente es más difícil porque el otro balón, como tenía esos dos segmentos y el segmento dilatador del medio, es mucho más estable durante el plano valvular, sobre el plano valvular mitral durante el procedimiento. No es que se te ve para un lado y para el otro. Estos son dos chorizos que lo inflas en el plano mitral, lo inflas al mismo tiempo. Nosotros usamos bastante en pacientes que tenían score de Wilkins muy altos. Porque están en medio bestial, es mucho menos sutil que el balón de Inoue y nos iba bien en los pacientes que tenían scores de Wilkins muy altos. ¿Sí? Y lo usamos mucho porque, como ven ahí, tenía mucho menor costo que que es el de Inoue, que ahí no lo ven inflado, pero acá un poco lo que vieron en la otra diapo. Se infla esto primero, después se infla esto, dejando una indentación acá en el medio, y después se infla ese segmento. Y eso es lo que rompe y libera la fusión comisural. ¿Sí? Ese es el que más habría que usar. ¿Cuáles son los predictores de éxito de una valvuloplastia? Entendiendo cómo definimos que la valvuloplastia fue exitosa. Porque eso es lo mismo. Bueno, por definición, una valvuloplastia exitosa cuando llevaste el área valvular mitral a más de 1.5, supongamos que arrancamos de 0.8, que abajo de 1, qué sé yo, tenés que haberle duplicado el área valvular mitral, por supuesto sin insuficiencia mitral moderada más. Si quedó con IM leve o leve a moderada, te lo banco, porque el tipo que queda con IM moderada o IM severa, eso no es una valvuloplastia exitosa. ¿Sí? Y los predictores de éxito son la edad, el área valvular basal, la presión sistólica pulmonar y la comisurotomía previa. Que tenga comisurotomía previa no invalida que uno pueda ofrecerle valvuloplastia con balón al paciente. ¿Sí? Esto, bueno, la edad, los grupos etarios a los más jóvenes son los que pueden, partiendo de un área valvular X, llegas a mejores áreas valvulares finales, ¿sí? Cuando uno lo compara con poblaciones añosas. Esto tiene que ver con son válvulas más enfermas, entre otras cosas, más tiempo de evolución de la enfermedad, más agresión inflamatoria y calcio sobre la válvula. Por supuesto, a los pacientes también les va distinto, nos llama la atención, el paciente joven lo ve más distinto, en el largo plazo lo ve mejor. La presión pulmonar, ustedes saben, medida en DINAS
segundo por centímetro cuadrado. Hay 1000 trabajos de esto, yo les muestro algunos, digamos. Cuando tengo más hipertensión pulmonar, el grupo 3 me va a ir peor. La tasa de éxito es menor en pacientes que tienen presión pulmonar más alta, y también en el largo plazo. La hipertensión pulmonar, sobre todo si es severa, es un marcador pronóstico tremendo en estos pacientes. Pero como predictor de éxito de la valvuloplastia mitral, y ahora vamos a algo que charlamos antes, más allá de todo esto, la morfología valvular es el principal predictor de éxito. Y cuando hablo de morfología valvular, hablo, si bien hay otros scores, el score más utilizado es el score de Wilkins, que es este, que ya lo conocen, mide 4 cosas: cómo se mueve, con grado de compromiso del aparato valvular, subvalvular, el grado de engrosamiento y la magnitud de la calcificación, y lo puntúa entre 1 y 4. ¿Sí? A mayor número, peor evolución. ¿Sí? Esto, si bien no es estrictamente, si uno toma el score de Wilkins en número dicotómicamente, no es estrictamente así. Pero en términos generales se acepta que los scores por debajo de 8 le va mejor que a los pacientes con scores mayor de 8. ¿Sí? Esto parece bastante claro. Fíjense que los pacientes con scores menores de 8, arrancando por debajo de 1, llevan casi el área valvular casi siempre a 2. ¿Sí? Cosa que no pasa, sobre todo cuando los scores son muy altos. Cuando tenemos scores de 10, 11, 12, fíjense que el área valvular queda ahí en el palo de ser moderada a severa. O sea, les va claramente peor a los scores altos. Les va peor en lo inmediato, digamos, en la documentación del área valvular al que logro post-procedimiento, y les va peor en el seguimiento. ¿Sí? Los pacientes con scores bajos, de menos de 8, les va claramente mejor en términos de sobrevida y de tasa libre de eventos que los que tienen más de 8. ¿Sí? O sea, es sumamente importante la documentación de la morfología valvular para predecir evolución inmediata, éxito del procedimiento, y evolución alejada también. Y también hay algo muy importante que tiene que ver con el resultado inmediato. El que quedó con IM moderada severa son pacientes que rápidamente se tienen que intervenir. Son estos pacientes que quedaron con IM severa, dejarlo internado y operarlo. Porque el tipo que tenía estenosis mitral y que de repente le clavaste insuficiencia mitral severa, lo más probable es que lo sacaste de la sala de hemodinámica ventilado, porque al tipo de golpe le rompiste la válvula y tiene reflujo ventrículo auricular masivo. O sea, son pacientes que si no se mueren, rápidamente los tenés que intervenir. O sea que el resultado inmediato es muy importante. Las complicaciones, hay un montón, digamos, pero han ido disminuyendo las complicaciones. Eso quédense. Fíjense que las complicaciones disminuyen en gran medida después. Una de las complicaciones importantes es el taponamiento o la falla del procedimiento. Desde la introducción del balón de Inouye, que va de la mano de la curva de aprendizaje también, porque los grupos que hacen valvuloplastia se han ido entrenando, tienen cada vez mejores resultados. Los dispositivos, la tecnología ha mejorado, y sobre todo la incorporación del balón de Inouye ha hecho que prácticamente, fíjense que la tasa de complicaciones baja enormemente. ¿Sí? Bueno, esto no importa mucho. En realidad, que mejoren los resultados, esto lo que quiere decir, se los digo, a medida que tenemos mejores dispositivos, tenemos equipos más entrenados, no nos ponemos a valvuloplastiar tipos que estén en clase 3, 4. ¿Sí? Lo hacemos mucho antes porque sabemos que nos va a ir bien. Con el correr del tiempo, fíjense que aumenta dramáticamente el número. Acá angioplastábamos tipos que estaban en clase 2, 3, a un montón de 3, y sobre todo clase funcional 3, que son los blanquitos, ¿sí? Al principio, en años tempranos. A medida que se ganó experiencia y sabemos que nos va mejor, se empezaron a valvuloplastiar pacientes poco sintomáticos, pero que ya sabía que el debut sintomático acotaba la expectativa de vida dramáticamente, lo cual tiene sentido. Lo mismo pasó con el TAVI. A medida que mejoraron el dispositivo, mejoraron los introductores, los equipos tienen mejores resultados, empiezan a hacer mucho más TAVI que lo que hacían, o se empieza a trasladar el TAVI a poblaciones como vimos,
Se empezó con, ¿se acuerdan? Con trials diseñados para tratar pacientes con riesgo prohibitivo o alto riesgo quirúrgico. Cuando se vio que con esos pacientes andábamos bien, ganamos experiencia, pasamos riesgo intermedio y después a bajo riesgo. Con esto lo mismo, nos va mejor, valvuloplastia tipos que estén apenas sintomáticos. Bueno, cirugía, hablamos de la comisurotomía abierta. La comisurotomía no es la abierta, es la que hacemos con el bisturí, liberando la fusión comisural. Lo que les quiero mostrar acá que es un procedimiento muy durable en el tiempo. Fíjense que esto es libertad de disfunción valvular. Vos le hiciste una comisurotomía, quedó bien, va a durar mucho tiempo así. Y a este tipo le evitaste por ahí 45 minutos de bomba para cambiarle la válvula. Cuando ya tenías que cambiarle la válvula aórtica y ponerle una valvuloplastia tricuspidia. Es mucho, tiene mucho impacto eso. Y dura mucho tiempo. Dura un montón de tiempo con un 90% de libertad de disfunción valvular a 10 años. Es espectacular. No, esto no importa. Lo que está claro, y esto lo dijimos, la expectativa de vida de los pacientes con estenosis mitral, sobre todo cuando se ponen sintomáticos, ¿se acuerda que síntomas invalidantes a 10 años y si tenían hipertensión pulmonar se morían en 3 años? ¿Sí? O sea, ¿y qué demostró? Si uno lo compara eso con la población general, bueno, está clarísimo que tiene un impacto en términos de sobrevida gigante. ¿Qué lo lleva? ¿Qué puede modificar esto? La cirugía, no hay duda que la cirugía ha sido la estrategia de intervención que, como la estenosis aórtica. O sea, cuando los pacientes con estenosis aórtica tienen expectativa de vida horrible, si tenían disfunción ventricular, peor aún. ¿Qué podía llevar esa curva de sobrevida para arriba? Intervenirlo. Veamos con qué. Si es TAVI ahora, TAVI, y si no, antes era cirugía. Pero la intervención es lo que claramente modifica la evolución de estos pacientes. Este cuadrito se los mandé ahí, lo tienen en las cosas que tienen, pero pasamos a una estenosis mitral severa, moderada severa, digamos, ¿sí? Sintomática no hay duda, si el tipo tiene síntomas. El segundo punto que teníamos que ver era qué morfología tenía, ¿sí? Morfología score de Wilkins. Si tiene morfología favorable, no hay duda que uno debería considerar esto valvuloplastia mitral con valor. Si no tiene morfología valorable, debería operarlo. Pero el paciente sintomático, por todo lo que dijimos antes, se debería intervenir. Si es asintomático, tiene una estenosis mitral moderada severa, pero tiene morfología favorable, veamos, la otra cosa que dijimos que era muy importante era la presión sistólica arteria pulmonar. Si yo tengo un paciente asintomático con score de Wilkins de 6 y tiene 55 en la pulmonar, aunque no tenga síntomas, mandémoslo a valvuloplastiar. Porque si tiene un score de Wilkins de 6, tiene una tasa de éxito altísima y es un procedimiento muy durable en el tiempo. ¿Sí? Puede ser paciente que si tiene 50, más arriba de 50 en la pulmonar, el lecho vascular pulmonar, cuanto más impacto tiene hemodinámico, más desarrolla vasculopatía plexiforme. Si bien hay mucha variación interindividual en cómo responde el lecho vascular pulmonar a la agresión hemodinámica, no lo dejemos con hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es una muy mala cosa para estos pacientes. ¿Sí? Por supuesto, si no tengo morfología favorable, lo puedo seguir a este paciente. Está asintomático, tiene estenosis mitral moderada severa, no tiene hipertensión pulmonar, tiene 40 en la pulmonar. Yo lo que muchas veces hacía con estos pacientes es hacerles un ecoestrés para ver la respuesta cronotrópica que tenían. Porque son pacientes que por ahí tienen síntomas, pero los síntomas tienen que ver con que tiene una respuesta cronotrópica desmedida. Tipo, en la primera etapa pasó de 65, de 70 por minuto a 110 y se pone rápidamente sintomático. Yo les aseguro que ese paciente lo llenan de betabloqueantes, le frenan la respuesta cronotrópica y por ahí tiene una ergometría muy decente. Esto no quiere decir que nunca lo van a intervenir, pero por ahí le están evitando la intervención ahora, se la patean bastante más para adelante. ¿Sí? O sea, súbanlo a la cinta. La verdad que a mí, a estos pacientes les servía mucho, incluso para valorar la utilidad y cuánto puedo jugar con el tratamiento cronotrópico negativo. La verdad que háganlo eso porque a mí, la verdad que me parece que es súper útil. Bueno, acá, vieron que no, lo que ven acá, que no tiene hipertensión pulmonar más de 50, hagan el ejercicio. Si se les va más de 60,
igual que la IM, ¿se acuerdan que no era una recomendación clase 1? Pero si el tipo está asintomático, lo subo a la cinta y ejercita y se va a 65 de presión sistólica pulmonar, mándenme a intervenir. Sobre todo, la piedra angular de todo esto es esto, la morfología favorable. Que si tiene morfología favorable, mándenlo. Si tiene una mujer embarazada que quiere tener un pibe y tiene una estenosis mitral, esto es moderada severa, porque tenga 1 de área, pero está sintomática, tiene 8 de gradiente medio, mándenle, si tiene morfología favorable, mándenle a intervenir, porque la va a pasar muy mal en el tercer trimestre. Por ahí se muere ella y el pibe. Bueno, esto es un poco lo mismo que estuvimos diciendo hasta acá. Esto ya lo dijimos y yo quería decir, para terminar, digamos, algo de la hipertensión pulmonar. Porque la hipertensión pulmonar a mí me ha pasado 200 veces, doctor, me mandan, lo vengo a ver porque yo fui a 2 médicos y me dijeron que ya estaba pasado, que ya no hay nada pasado. ¿Y por qué? Y porque tengo 70 en la pulmonar, qué sé yo. Bueno, porque uno va a ver pacientes con hipertensión pulmonar severa, incluso fíjense, hay pacientes de porcentaje chico, pero que tienen arriba de 80, a veces parece que tienen hipertensión pulmonar suprasistémica. La presión pulmonar, obviamente, tiene. ¿Por qué llegan a tener hipertensión pulmonar los pacientes? Hay un mecanismo que es pasivo, que es estrictamente hidráulico, que es la transferencia de la presión de la aurícula izquierda al lecho vascular pulmonar. Bueno, esos pacientes tienen lo que se llama un gradiente transpulmonar, que es la diferencia entre la presión media arteria pulmonar y la capilar o la aurícula izquierda, de entre 10 y 15. Pero hay pacientes que tienen más que eso, tienen una hipertensión pulmonar que excede la que uno podría explicar solo por la cuestión hidráulica, ¿sí? Y estos pacientes tienen un gradiente transpulmonar arriba de 15. Eso tiene que ver con el aumento de la resistencia vascular pulmonar. Y acá hay una parte que es impredecible. No todos los lechos vasculares pulmonares responden de la misma manera, ¿sí? No todos responden de la misma manera. Y también tiene bastante que ver la duración de ese impacto hemodinámico, ¿sí? Porque les decía que sostenidamente o por una predisposición individual se van desarrollando cambios morfológicos en la vasculatura pulmonar. Lo que ustedes conocen con la arteriopatía plexiforme, se va distorsionando todo, ¿sí? Eso tiene que ver con la reactividad pulmonar. Pero fíjense, más allá de eso, del componente hemodinámico estrictamente hidráulico, pasivo, a lo que tiene que ver con esto que es enormemente variable entre individuos, que es la reactividad vascular pulmonar, ¿sí? Que va a dar mayor o menor resistencia vascular pulmonar. Después está la intervención y el concepto de si es demasiado tarde o no es demasiado tarde para intervenirlo. Fíjense, otra vez vuelvo a Bramwell, digamos, que con esa época escribía mucho el viejo, evidentemente. Pero fíjense, esto está escrito hace 60 años. 60 años. El impacto, digamos, del reemplazo mitral en la vasculatura pulmonar. Y fíjense que a los pacientes, son todos pacientes con arriba de 50 en la pulmonar, fíjense que sistemáticamente les baja la presión pulmonar. Siempre les baja. A valores normales quizás no, pero les baja, ¿sí? Y está escrito en pacientes, esos pacientes de más de 50, esto es una experiencia de Stanford, pacientes con más de 100 en la pulmonar. Es cierto, pagan un precio alto en términos de mortalidad hospitalaria, pero estos pacientes, y ni que hablar de estos pacientes, si no le hago nada, está muerto en nada, ya lo dijimos. Cuando el paciente se pone sintomático, en un corto periodo de tiempo tiene síntomas invalidantes. Y si tiene síntomas invalidantes, y si son habitualmente, muy frecuentemente, son secundarios de hipertensión pulmonar, se mueren en nada y tienen una calidad de vida espantosa, aparte. Y lo que se ve acá les baja la presión sistólica en la arteria pulmonar. Esto habla un poco de lo que dije antes, digamos. Pagan un precio alto de mortalidad hospitalaria, pero después la mortalidad entra en una suerte de plano. Estos pacientes, si yo no los intervengo, la curva de mortalidad está acá, ya la vimos hace un ratito. ¿Se entiende? Entonces la realidad, y mejora la clase funcional casi en todos los pacientes, como ven acá. O sea, baja la presión pulmonar, mejora la clase funcional. Es esto. Obviamente que esto engloba todo, esto no es una serie
esta particularmente no es una serie solo de pacientes con hipertensión, estenosis mitral severa, hipertensión pulmonar, pero esta sí, esta sí, y esta sí, y esta también. ¿Sí? Esto habla, no habla de mortalidad, está mostrando cómo le baja la presión pulmonar. Esto sí habla de mortalidad. ¿Sí? Pero sabemos que cuanto más presión pulmonar, peor te va. Entonces, digamos, el concepto es este. Esta es no es la editorial, pero en la parte de discusión del caso. Hace 60 años, Bramwell decía esto: la presencia de hipertensión vascular pulmonar avanzada incrementa el riesgo operatorio, lo cual es cierto, nadie dice que no, ¿sí? Pero no debería servir como una excusa o como una contraindicación para operarlo. Por lo dicho, porque la expectativa de vida de un tipo con hipertensión pulmonar severa es pésima, y es cierto que pagan un precio más alto en términos de mortalidad hospitalaria, pero claramente eso después se mantiene, alcanza una suerte de plató. ¿Sí? Esto lo dijo en 1965 Bramwell y lo volvió a repetir con otra palabra de lo mismo en un artículo que era para todas las valvulopatías, que tendríamos que decir si alguna vez es demasiado tarde para operar o para intervenir a los pacientes con valvulopatías. Toca todas las valvulopatías, pero en lo relativo a los pacientes con estenosis mitral severa, dice un poco lo mismo 40 años después que Bramwell y hace 20 años, ¿sí? Un poco lo mismo. Si bien la hipertensión pulmonar empeora el pronóstico de estenosis mitral, la presión pulmonar habitualmente retorna a valores normales o casi normales después de una intervención exitosa. O sea que no, lo que yo quiero decir es que no, que nunca o casi nunca, tampoco voy a ser tan dogmático y decir nunca es demasiado tarde. Si usted me tiene un paciente así, que está demasiado, que tiene el hígado por acá, tiene 7 de bilirrubina, 5 de creatina, qué sé yo, capaz que no. Pero denme una chance es esa, porque si no la evolución si no está liquidado y si vos vas a las series de trasplante, ponele, pero no son trasplante cardiopulmonar, la serie de trasplante cardiopulmonar, el porcentaje de pacientes valvulares que incluyan son mínimos, los pacientes valvulares no llegan a trasplante, no llegan a trasplante. Entonces busquemos un centro con experiencia, veamos si estos pacientes, porque estos son laburos con cirugía encima. Si estos pacientes llegan a tener un score aceptable, capaz que se pueden hacer una valvuloplastia. Porque si le decimos, listo, llegaste demasiado tarde, la clásica, estás pasado ya, que a mí me han llegado con infinidad de pacientes, estoy pasado, me dijeron que ya no se puede hacer nada, doctor. Bueno, tengamos en cuenta esto, y esto no lo estoy inventando yo, lo está diciendo gente hace 40 años, 60 años. Si uno, dicho todo lo que dijimos, 3 diapositivas más, 2, no sé cuántas hay, cuando uno intenta buscar la solución a la fibra reumática, de todo lo que hablamos de esta intervención, valvuloplastia, cirugía, de los scores, qué sé yo, es una pendejésima si uno intenta buscar solución. La realidad es esta, porque la solución está acá, en evitar esto, en evitar todo esto. Porque hasta que no se resuelva eso, y estamos hasta esto, estamos liquidados, no va a pasar, digamos. Por ahí hay que cambiar, ¿viste? Poner patas para arriba del mundo, digamos, y distribuir la cosa un poco mejor. Porque si no, yo no digo que esto no sirva, digamos. Obviamente la valvulación está buenísima, la cirugía también, pero visión panorámica del problema tiene que ver con esto, digamos. La punta del ovillo es esta. No hay duda. Creo que no tengo nada más. Bueno, la solución, digamos, para modificar esos determinantes ambientales del sistema de salud, lo que hay que hacer es eso, para mí. Excelente, doctora. No, yo le puedo preguntar. No. Sí, Un paciente que tenga hipertensión pulmonar y que sea joven, así puede llegar a desarrollar algún tipo de valvulopatía como esta, así como... No, un paciente que tenga hipertensión pulmonar primaria. Ajá. No, Así son ya. enfermedades distintas. Okay. Acá la hipertensión pulmonar no tiene nada que ver con la hipertensión pulmonar primaria. Okay. Viste que la hipertensión pulmonar es un capítulo enorme, tiene un montón de causas. Pero pensé que lo podría llevar a hacerle una... No, es al revés, la punta del ovillo es la enfermedad valvular. Ah, ok.
O sea, los pacientes estos tienen hipertensión pulmonar porque tienen la enfermedad valvular. La enfermedad valvular es un epifenómeno, una consecuencia de la cardiopatía valvular, no al revés. Los pacientes que tienen hipertensión pulmonar severa pueden tener sobrecarga de cavidad derecha, sí, pueden tener insuficiencia pulmonar, o disfunción del ventrículo derecho, o insuficiencia tricuspidia por dilatación del anillo tricuspidio. ¿Sí? Pero son todas valvulopatías funcionales. ¿No? La hipertensión pulmonar nunca te va a llevar a una cardiopatía estructural valvular. Pueden tener eso, puede tener insuficiencia dilatación del ventrículo derecho, del anillo tricuspidio, insuficiencia tricuspidia, pueden, obvio. Sí. Sí. Yo conocí un caso de una muchacha joven, tiene como 32 años y está con hipertensión pulmonar primaria y está manejando sildenafil. El sildenafil es una de las drogas que se usa. Sí. Después hay otras, Bosentan, hay un montón de drogas. Pero por ahí esa paciente, la paciente es clásica, mujeres jóvenes con hipertensión pulmonar primaria, y puede tener insuficiencia tricuspidia. Incluso esa paciente, ahí, bueno, ese es otro nicho. Sí, pero ese es otro nicho para el tratamiento percutáneo de la insuficiencia tricuspidia. Los pacientes con hipertensión pulmonar, sobrecarga derecha, disfunción del ventrículo derecho y insuficiencia tricuspidia. Que la insuficiencia tricuspidia es muy, da muy mala calidad de vida. La cardiopatía derecha, que es una parte que me he olvidado del corazón, da mala calidad de vida. Entonces puede ser, sí. Pero no es que te enferman la válvula estructuralmente. ¿Qué me va a preguntar en el examen? Sí, pero todo engaña pichanga, sí, lo puedes hacer. Sí, disfunción de derecha, siendo un paciente así, le puedes hacer un pulso de levosimendan y ponerle mirrinona y le vas a acomodar un poco, pero todo muy cosmético, digamos, no resuelve y está todo bien, ¿eh? No es que uno no tenga que hacerlo. Un paciente así, dale diurético, dale levosimendan, dale mirrinona, dale lo que quiera, obvio, está claro. Bueno, entonces el martes el examen a las 5 también nos vemos acá. Va a ser dificilísimo. Ay, Uy, doctor, ¿qué nos va a preguntar? De 30 le voy a pasar a 200 preguntas. Ay, déjese Padres. esa cosa, doctor. Tráigase a su niña para que esa Ya, niña me llevó en ese te ayude. No me la van a dejar entrar más, porque me van a meter preso. Escúchame, no, 30 preguntas, multiple choice, las corregimos Enseguida. en el momento y hacemos la devolución ahí. Chao. Va. ¿Te parece?